Bienvenidos amigos televidentes a nuestra serie de enseñanzas, Los enemigos del alma. En esta ocasión vamos a tratar con uno de los peores males que afectan el alma de los seres humanos, como es la baja autoestima. Estima es la consideración y aprecio que se hace de una persona o de una cosa por su calidad y circunstancias. Entonces, la estima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y actitudes dirigidas hacia nuestra manera de ser, nuestro comportamiento y hacia los rasgos de nuestro cuerpo. ¿Qué es la baja autoestima? La baja autoestima es la dificultad que tiene una persona para sentirse valiosa, amada y respetada. Generalmente las personas con baja autoestima buscan de una manera inconsciente la aprobación y el reconocimiento de los demás. Además, tienen serias dificultades para ser ellas mismas y de esta manera poder expresar libremente sus emociones y sus sentimientos. Es común observar que las personas que esconden en su interior sentimientos de baja autoestima suelen ocultarse detrás de mecanismos de defensa que se han creado para sí mismas, tales como la negación, la intelectualización, la fantasía, etc. También experimentan ansiedad al momento de enfrentarse a situaciones afectivas y de intimidad debido a sus inseguridades. Una persona con autoestima sana se valora a sí misma, tiene una identidad clara y es consciente de sus capacidades como también de sus limitaciones. Uno de los factores determinantes para tener la autoestima correcta es tener una imagen sana de sí misma. La autoimagen o la imagen que una persona tiene de sí misma es algo que se construye desde la infancia y a lo largo de los años va cambiando y por ende afectando a nuestra autoestima. Para alguien que tiene una buena imagen de sí mismo, le será fácil amarse. Pero ¿qué hay de aquellos que tienen una pobre autoimagen? Este es el caso de las personas con baja autoestima. No se valoran y dependen demasiado de la opinión de los demás. Se centran en sus defectos y en cómo deshacerse o ocultar tales defectos. Características de una persona con baja autoestima. En primer lugar, tienen un concepto y una opinión muy pobre de sí mismo. Por esta razón, es una persona aislada, tímida, sin amistades y demasiado introvertida. Segunda característica, no acepta con facilidad oportunidades de superación. ¿Por qué? Porque creen que no están capacitadas para enfrentar los retos y siempre dependen de un líder. Tercera característica, no valoran sus propios talentos ni sus propias habilidades. Su exagerado temor a equivocarse les lleva a ser una persona muy pasiva, sin iniciativa. En tal caso, tienden a engrandecer los talentos de otros. Cuarta característica, siente incomodidad por sus rasgos físicos, tales como la estatura, el peso, el aspecto de su rostro, el color del cabello, color de los ojos, la forma de la nariz, etcétera, etcétera. Quinta característica, frecuentemente habla de sus propios defectos. Debido a la pobre imagen que tiene de sí misma, siempre se compara con otras personas, aun cuando éstas no se lo estén preguntando. Sexta característica, es una persona envidiosa y celosa. Envidia es sentir pesar y dolor frente al éxito de otros y desear también lo que otros tienen. Séptima característica, se siente menospreciada. Quien padece de este mal supone que todos los demás lo menosprecian, por lo que generalmente se mantienen a la defensiva. Y paradójicamente, muchas veces, la persona con baja autoestima se torna arrogante, pretenciosa, autosuficiente y atropella a las demás. Causas que dan origen a la baja autoestima. Generalmente, la baja autoestima se origina tempranamente en la infancia por la influencia del entorno familiar y social. Las siguientes pueden ser las posibles causas. La falta de amor y afecto en el seno familiar puede ser una de las causas. Cuando una persona no recibe expresiones como te amo,
tú vales mucho, eres bonita, eres inteligente o tienes todo para triunfar, etc. Es muy difícil que una persona tenga afirmación en su vida por expresiones peyorativas usadas en la familia. Cuando nos dicen eres un burro, eres un inútil, eres un vago, eres un bruto, no sirves para nada, eres un lisiado. Aparentemente pensamos que son palabras que se las lleva el viento, pero no. Estas palabras quedan en nuestros recuerdos y en nuestra memoria. Por la desintegración familiar, frente al divorcio y a la separación de los padres, los hijos se sienten inseguros, se sienten abandonados y muchas veces han tenido que crecer con tíos, parientes o abuelos. Otra de las razones pueden ser la baja condición social. Lamentablemente el mundo mide las cosas por el valor del dinero y la inmensa mayoría de la gente proviene de una condición de pobreza y otros de una pobreza extrema. También puede ser otra de las razones las maldiciones generacionales. ¿Qué son las maldiciones generacionales? Son sentencias de maldad que arrastramos de generación en generación, las mismas que son cadenas de esclavitud que traemos como herencia de nuestros padres, tales como complejos, vicios, prácticas insanas, fracasos en las relaciones personales, enfermedades congénitas, muerte prematura, etc. Efectos dañinos de la baja autoestima. La Biblia, la palabra del Señor dice en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La baja autoestima trae consigo efectos negativos que causan grietas en nuestro carácter. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que debemos de pensar de nosotros mismos con cordura. La cordura es la capacidad de pensar y obrar con prudencia, con sensatez y buen juicio. Proverbios 19:8 dice, el que adquiere cordura a sí mismo se ama y el que retiene el discernimiento prospera. Entre los efectos más comunes de la baja autoestima pueden señalarse los siguientes. Sentimientos de rechazo. Quien padece de autorrechazo no solamente se rechaza a sí mismo, sino que también rechaza a otros porque siente envidia de ellos y no puede soportar que otros estén mejor que él. Otro de los efectos son los sentimientos de inseguridad. El celo, la envidia no son otra cosa que la expresión visible de la inseguridad del alma. Otro de los efectos puede ser la infelicidad, que es la insatisfacción, la tristeza y el temor descontrolado y las pocas expectativas de triunfo. También malas relaciones interpersonales, la hostilidad y dificultad de aceptarse a sí mismo y a los demás son las causas de todos los conflictos con los demás. El estancamiento y la falta de progreso. La baja autoestima es un gigante que obstaculiza el desarrollo de todo el potencial de una persona. Por lo tanto, quien padece de este mal no progresa en la vida. Ejemplo bíblico de una persona con baja autoestima. En 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4 y en el capítulo 9, del 6 al 8, podemos leer lo siguiente. Por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl, y Jonatán, su nodriza, lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. Y a las órdenes de su majestad respondió. No temas, pues, en memoria de tu padre Jonatán, he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás en mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo,
¿Y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Mefiboset había sufrido un accidente que le comprometió sus piernas, y esto le marcó para el resto de su vida, con un defecto físico que le produjo el rechazo, la murmuración, el menosprecio de los demás. A esto, en la adolescencia, probablemente se le añadió la vergüenza de ser nieto de un rey que Dios mismo lo había desechado. Probablemente fue objeto de burlas y comparaciones que lo llevó a sobrevalorar sus defectos y a opacar sus virtudes como persona. Para este hombre el fracaso en la vida era evidente, pues las circunstancias lo habían decidido de esa manera. Nada había hecho para poder superar esas circunstancias frente a esta realidad. Solo se mortificaba por su fracaso con sentimientos de culpabilidad. Un fuerte sentimiento de culpa que hace sentir a la persona que es sucia, que es inferior a todo el mundo y no merece nada bueno, sumado a la voz acusadora de la conciencia que muchas veces no los dejan tranquilos y que empuja muchas veces a declararse culpable a la persona. Es entonces cuando la buena imagen se desmorona. Mefiboset nunca había entendido sobre el amor y la misericordia de Dios y tampoco había experimentado su perdón, lo que lo llevó a no perdonarse y a vivir prisionero de la baja autoestima. Pero ¿cuál es la opinión de Dios sobre los seres humanos? La pregunta es esta: ¿qué piensa Dios acerca de mi persona? Tenemos que empezar por conocer esto, porque de allí nace el concepto o la medida que debemos de tener acerca de nosotros mismos. Para empezar, el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto? Génesis 1, 26 al 27 dice: y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Tener la imagen o semejanza de Dios significa, en términos simples, que fuimos hechos para parecernos a Dios. Adán no se parecía a Dios físicamente en el sentido de que Dios tuviera carne y sangre. La Escritura dice que Dios es espíritu, San Juan 4:24. Y por tanto, tener la imagen o semejanza de Dios significa, en términos simples, que fuimos hechos para parecernos a Dios. Adán no se parecía a Dios físicamente en el sentido de que Dios tuviera carne y sangre. La Escritura dice que Dios es espíritu, Juan capítulo 4, versículo 4. Y por tanto, Él existe sin un cuerpo material. Sin embargo, el cuerpo de Adán reflejó la vida de Dios. ¿Por qué? Porque recibió de Dios su espíritu. Por esta razón, el hombre fue diseñado para vivir en la dimensión espiritual, no en la dimensión almática, es decir, gobernado por su mentalidad, gobernado por sus emociones y gobernado por su propia voluntad. La imagen de Dios se refiere a la parte inmaterial del hombre. Esto coloca al hombre por encima del reino animal, dándole dominio y autoridad. La semejanza del hombre con Dios está en su esencia espiritual y moral, pero también en su aspecto mental, porque el hombre fue creado como un ser racional y con voluntad propia. Solamente el hombre fue creado para tener compañerismo. Esto refleja la Trinidad de Dios y su amor en el Edén. La primera relación que tuvo el hombre fue con Dios. Génesis 3:8. Implica esto, una relación con Él. Y Dios seguidamente hizo a la mujer. Primeramente porque no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Cada vez que alguien se casa, hace un amigo, abraza a un niño, asiste a una iglesia, está demostrando el hecho de que fuimos hechos a semejanza de Dios. ¿Qué planeó Dios para nosotros los seres humanos?
Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Estos pasajes bíblicos nos llevan a pensar y a reflexionar de que realmente Dios nos ama y que somos únicos para Él. Pasos para sanar la autoestima. En primer lugar, debemos aceptar que somos creados como seres únicos, diferentes a los demás. No somos inferiores a nadie, simplemente somos diferentes. Dios nos ha hecho con nuestras propias habilidades y también tenemos nuestras propias limitaciones. En segundo lugar, debemos darle gracias a Dios por lo que somos. En lugar de estar protestando por la forma que Dios nos hizo, deberíamos de agradecerle a Él, porque Él tiene un propósito maravilloso para nosotros y que debemos buscarlo a que ese propósito divino nos sea revelado en nuestra vida. En tercer lugar, debemos renunciar a los etiquetamientos y valoraciones que hemos recibido de otros. Usted sabe que la mayoría de los conceptos vertidos sobre usted son falsos porque contradicen la palabra de Dios. Todo lo que está de acuerdo con la opinión de Dios es verdadero y todo lo que no está de acuerdo con la opinión de Dios es falso, no es real y no merece ni siquiera ser tomados en cuenta. En cuarto lugar, aceptar la opinión de Dios respecto a nosotros, puesto que somos su creación. Entonces cada uno de nosotros somos el plan preconcebido por Dios. En quinto lugar, evitar la autocomiseración, porque a la medida en que sintamos lástima de nosotros mismos, nuestra autoestima se estará deteriorando aún mucho más. En sexto lugar, debemos aceptar nuestras limitaciones. Si bien es cierto, Dios nos ha dado muchas capacidades, pero no nos ha hecho todopoderosos. Usted y yo tenemos muchísimas limitaciones. Existen cantidad de cosas que no podemos hacer, pero esto no significa que somos inferiores, solo significa que somos seres humanos. En séptimo lugar, hacer todo con excelencia. En diversas ocasiones nos sentimos mal porque no hemos hecho bien las cosas y somos conscientes de que hay mediocridad en nuestra vida. Hagamos las cosas de tal manera que superemos lo bueno. En octavo lugar, perdonar y ser sanados de nuestras heridas. El resentimiento, la amargura y la falta de perdón solo nos autodestruye. Pidámosle a Dios que nos ayude a perdonar así como Él nos ha perdonado, sin que nosotros lo merezcamos. Cuando perdonamos, nosotros seremos libres de cargas que ahora nos mortifican. En noveno lugar, confesar y pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Debemos reconocer y hacer conciencia de que el sentimiento de baja autoestima es un pecado delante de Dios. La única manera de ser libres de culpa es recibiendo el perdón de Dios a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Oración para librarse de la baja autoestima. Si usted en este día quiere ser libre de ese sentimiento de baja autoestima y quiere tener una imagen correcta de sí mismo y además quiere salir del hoyo de la desesperación, del fracaso y quiere caminar y desarrollar todo su potencial, puede hacer esta oración. Hágalo con todo su corazón. Le sugiero hacerlo de esta manera. Puede decirlo así: amado Padre Celestial, hoy te alabo y te bendigo por tu gran amor, por rescatarme de mis pecados y restaurar mi propia imagen que la perdí por mis maldades. Jesús, hoy te entrego mi corazón herido y dolido por el fracaso. La frustración y la culpabilidad me han dañado. Perdóname por mis pecados. Lávame con tu sangre. Me arrepiento de este sentimiento de baja autoestima y acepto tu opinión y tu voluntad en mi vida.
Soy único, hecho a tu imagen y semejanza, con un propósito y un destino, que lo has preparado para mi vida desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Dios, porque nunca has deseado mi fracaso ni mi vergüenza, sino mi bendición, mi libertad y mi prosperidad. Amén.